Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que parcialmente se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y tenemos de nuevo el privilegio y el placer para mí de tener con nosotros al subdirector de la Escuela de Economía, al doctor Edgar Robles, que ha hablado de muchos temas a través del tiempo. Y hemos creado una tradición donde lo invitamos a que hable de los premios Nobel de Economía que fueron anunciados en octubre y fueron entregados en diciembre. Como siempre, don Edgar es claro, y lo dirán sus estudiantes, y profundo. Muchas gracias, don Juan. Este tema con el cual premiaron a estos economistas con el Nobel es sobre desarrollo económico, y a pesar de que mi vida profesional la he desarrollado principalmente en el área de pensiones y doy cursos de microeconomía, mi tesis doctoral fue sobre crecimiento económico y mi especialización fue crecimiento económico y finanzas públicas. Aún con alguna periodicidad publico artículos académicos sobre el tema de productividad total de los factores. La tesis la defendió en la Universidad de California en Los Ángeles. Sí, señor. Y el tema específico con el cual estos economistas ganan el premio Nobel es tratando de explicar qué es lo que causa el crecimiento económico. Uno diría, siendo economistas, uno podría o debería saber explicar qué causa el crecimiento económico, pero eso era una caja negra. O sea, luego del estudio de Robert Solow, que le dio también el premio Nobel en su momento, hace varias décadas, lo que él llegó a determinar es que el crecimiento económico de Estados Unidos en un 87,5% no pudo ser explicado por incrementos en los insumos. Y entonces él lo llamó residuo, el residuo de Solow. Y el residuo se convirtió en esa parte de lo que los economistas desconocen sobre cuáles son las causas del crecimiento económico. Luego surgen una investigación amplísima, una línea de investigación amplísima alrededor de este tema. Sale Schumpeter y establece una metáfora, diría yo. La metáfora es que el proceso de crecimiento económico está vinculado a la creación destructiva. ¿Qué es eso suena como un oxímoron, ¿verdad? Creación destructiva. ¿Qué significa eso? Eso significa que el proceso de crecimiento económico hace que surjan nuevos emprendimientos, y esos nuevos emprendimientos terminan matando a las tecnologías viejas. Y entonces el desarrollo tecnológico empezó a convertirse como esa explicación del desconocimiento que tenían los economistas. Entonces, uno de los ganadores del premio Nobel, que es Howitt, un profesor de la Universidad Northwestern, lo que vio es que desde la revolución industrial el crecimiento económico no era un elemento que siempre ha existido en el mundo, sino que se tienen que dar las condiciones para que haya crecimiento económico, y esas condiciones están vinculadas al desarrollo tecnológico. Sin desarrollo tecnológico, lo que Harberger llamaría productividad total de los factores, que es más que crecimiento económico. Harberger fue profesor tuyo. Fue director de tesis, profesor mío, famoso por los triángulos, le llaman el hombre de los triángulos, ¿verdad? Pero bueno, también desarrolló la parte de desarrollo económico, crecimiento económico, y lo que él dice es que la productividad es más que desarrollo tecnológico, es todo lo que hace que los costos reales decrezcan en las empresas y lo que hace que unas empresas surjan y otras desaparezcan. O sea, muy en línea con lo que decía Schumpeter, pero Schumpeter no formalizó matemáticamente o en un modelo su metáfora. Lo hicieron los otros dos economistas que ganan el premio Nobel, que es Mokyr y Howitt, uno de la Universidad de Brown y el otro del Collège de France, pero también del London School of Economics. Entonces, ellos lo que hacen es modelar esa idea de la creación destructiva
y explicar entonces el crecimiento económico como un proceso de desarrollo tecnológico que permite que nuevas empresas surjan y se vayan destruyendo empresas que son ineficientes. Ese es el proceso en donde hay ganadores, hay perdedores, pero son más los que ganan que los que pierden. Y en el ámbito de lo que estamos experimentando hoy en día con la inteligencia artificial, uno se da cuenta de que tenía razón, de que es un proceso en donde los que no se apuntan con las tecnologías que más avanzan, que más favorecen el crecimiento de la productividad, pues van a quedar rezagadas y van a desaparecer. Por cierto, y a veces desaparecen relativamente rápido porque seguramente cuando usted estaba en Los Ángeles, existían los teléfonos Nokia, que eran la maravilla de las maravillas. Es decir, era el salto tecnológico porque ya no eran los de escritorio. Sí. Nokia en paz descanse, es decir, Nokia se volvió el número uno y murió después del éxito. Y hay ejemplos aún más dramáticos. Por ejemplo, la Kodak pasó a ser una compañía desconocida luego de ser el líder de fotografías a nivel mundial y pasó a ser el líder por la invención de la fotografía digital. Las personas que utilizan rollos Kodak para revelar, eso ya no existe. Y uno se pregunta, ¿quién descubrió? O sea, ¿quién hizo la fotografía digital? Kodak lo hizo. Y entonces ellos ni siquiera creyeron en su propio descubrimiento, no invirtieron en ese desarrollo y los otros se le fueron encima sobre una idea que ya existía, porque ese es parte del proceso de creación destructiva. Las empresas toman como ejemplo otra empresa que va al líder, se montan sobre ese descubrimiento y la que lo descubre tiene que seguir innovando para poder seguir saliendo adelante en el mercado. Y ese proceso en donde las empresas están continuamente viendo cómo bajan los costos y cómo hacen para desplazar al competidor es lo que hace que el mundo crezca. En lugar de tener empresas que no tienen el incentivo para innovar y que se quedan rezagadas y perecen. Pues vamos a pedirle al canal que nos invite para el segundo segmento. Mi nombre es Gabriela Mayorga y esto es Economía para Llevar. Pero quédese con lo que le voy a contar porque es relevante. El Premio Nobel de Economía 2025 fue entregado a 3 profesores universitarios que están preocupados por las amenazas al crecimiento económico mundial. Ellos son el estadounidense Joel Mokyr, el francés Philippe Agnew y el canadiense Peter Howitt. Los premiados están pensando en lo siguiente y es de miedo. ¿Y si el potencial crecimiento económico global se terminó? ¿Y si la capacidad innovadora de la humanidad ya se agotó? Son ideas de terror. La Academia Sueca de las Ciencias cree que el crecimiento económico sostenido al que la humanidad ha tenido acceso durante los últimos 2 siglos ya no puede darse por sentado. 2 cosas están pasando que sostienen esta idea. Los oligopolios empresariales, específicamente el puñado de compañías estadounidenses del sector tecnológico, que ya controlan una grandísima parte de esa industria de la innovación tecnológica y, unido a lo anterior, las cada vez mayores restricciones a la libertad académica, limitaciones al pensamiento crítico, al conocimiento abierto, al cambio, cosas que algunos poderosos consideran peligrosos para sus intereses económicos y que están amenazando la capacidad innovadora de la humanidad. Y con ella se está poniendo freno al crecimiento económico. El futuro hoy se asemeja más al estancamiento, a más pobreza y al deterioro del bienestar de las personas que a la idea de progreso que tuvimos hasta ahora. Con la entrega del Nobel de Economía 2025, la Academia pone el foco en el concepto de destrucción creativa, que suponía la muerte de una tecnología para la adopción de una nueva y así consecutivamente. Un proceso dinámico y creativo al que estas nuevas amenazas le podrían estar poniendo fin. Avanzamos a una economía global estancada y de pensamiento único, sin posibilidades de crecer, sin libertad y sin espíritu creador. Schumpeter decía, lo mencionó don Edgar, el doctor Robles, recuerdo, es profesor de la Escuela de Economía, y él mencionaba
a Schumpeter, que fue el de este concepto de la destrucción creativa, y Schumpeter fue de alguna manera el competidor en la primera mitad del siglo pasado de un inglés que era John Maynard Keynes, y tengo la impresión, yo no, obviamente que ni a uno ni a otro conocí porque todavía no nacía, pero él tenía una excelente opinión del mismo en muchos ámbitos, incluyendo su capacidad de andar, de ser jinete, que bien aparentemente eso de los caballos es importante, pero esa es una nota de pie de página. Por favor, don Edgar. Sí, hay un libro que se llama Lo pequeño es bello, que trata mucho de establecer cómo los pequeños países tienen mayores oportunidades de ordenar las cosas para favorecer el crecimiento. Es uno de los legados que nos dejan, digamos, estos economistas. En el caso de Moukir, que gana el premio Nobel junto con estos otros dos economistas, él, como les digo, lo que establece son que tienen que existir prerequisitos para que haya crecimiento económico, y las economías o los países lo que tienen que hacer es promover esas innovaciones, como los gobiernos tienen que promover esas innovaciones. El modelo de Ajón y de Howitt lo que hacen es justamente servir como una justificación para la intervención de políticas públicas en la promoción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, dando incentivos para que empresas se instalen en países que favorezcan este desarrollo de nuevos desarrollos tecnológicos. Y como les mencionábamos en el segmento pasado, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, uno ve como empresas que antes no eran tan famosas como NVIDIA, que es la empresa que produce los microprocesadores que se utilizan casi exclusivamente para la inteligencia artificial, hoy es la compañía más valiosa del mundo. Y se espera que esta compañía, que no ha logrado tener grandes competidores, destaque en la próxima década como ninguna otra lo ha hecho. ¿Qué pasa con los competidores? Bueno, ahora tenemos a Google tratando de desarrollar procesadores propios para competir con NVIDIA. Tenemos a los chinos tratando de crear su propio procesador para no depender de los procesadores de NVIDIA. Y lo mismo va a tener que hacer empresas como Apple, como Intel, etcétera, etcétera, en donde si no se integran, terminan convirtiéndose, como usted lo decía, en la Nokia del siglo XXI. Por cierto, y una de las características llamativas de NVIDIA es que NVIDIA básicamente lo que hacía era, digamos, su instrumental era para hacer las gráficas de... los juegos. Exactamente. Sí. De suerte que buscando los juegos terminó siendo la más valiosa empresa y en un ámbito que es de pellizcarse y no sentirse. Sí, y en esto de la inteligencia artificial, que yo creo que los países tienen que promover más bien cómo utilizarla de forma adecuada, justamente para favorecer el crecimiento económico. En el campo académico hay muchos profesores que se preocupan, por ejemplo, con el uso de ChatGPT, que hace un año en Costa Rica era prácticamente desconocido y hoy se ha convertido en la herramienta número 1 que utilizan los estudiantes para hacer algún tipo de investigación. Ahora, como todo desarrollo tecnológico, yo lo puedo utilizar de forma correcta o de forma incorrecta. Pero el ChatGPT es un impulso a la productividad que se dice que es similar a lo que creó la revolución industrial hace varios siglos. Y entonces se puede utilizar de forma correcta para no tener que confiar en esos métodos que se están volviendo obsoletos de enseñanza y tratar de incorporarlo dentro de lo que es una realidad. Y es que esto se va a convertir en el día a día de nosotros y en la posibilidad de producir más utilizando menos tiempo, que es lo que genera el crecimiento económico. Antes uno, cuando hacía una investigación, se tenía que ir a meter a la biblioteca, estamos hablando del siglo pasado, tenían que meterse a la biblioteca, encontrar los libros de referencia, los cuales algunos no estaban acá. Había que ir a pedirlos a otras bibliotecas de la universidad u otros centros de investigación. Hoy ya todo está en Internet. Entonces el tiempo que nos ahorramos es enorme. Pero además, ChatGPT le puede hacer a uno una reseña de qué es lo que dice cada uno de los textos para empezar a discriminar y empezar a ver por dónde va nuestra investigación.
Bueno, eso es un incremento en productividad increíble que nos hace más productivos, valga la redundancia. Y uno puede sacar provecho de esas herramientas en donde si no lo hace se queda rezagado y va a entrar dentro de la creación destructiva que mencionaba Schumpeter. O sea, o nos montamos en la ola o nos quedamos rezagados. Los que se montan en la ola van a percibir mayores niveles de ingreso, mayores ofertas de trabajo, y los que se quedan rezagados pues se van a quedar con trabajos más manuales, menos remunerados, y se va a ampliar esa diferencia de ingresos ahora explicado por barreras tecnológicas. Hay un detalle, nada más para otra analogía, cuando, seguramente no tanto cuando usted era estudiante en la facultad, pero tal vez todavía un poquito, los profesores llegábamos con el texto escrito a mano o escrito en una hoja, y había una secretaria que picaba los esténciles. Esténciles era una lámina, una lámina flexible que con tinta se pasaba, y en este lugar donde está hoy 15 UCR, era el taller de publicaciones de la UCR, y ahí uno venía a comprar aquí los folletos de los cursos que habían sido hechos a mano. Invitamos al canal a que nos invite a regresar. Decía don Edgar, el espléndido economista y subdirector de la Escuela de Economía, que la tecnología puede usarse bien o mal, y la otra metáfora es la descomposición del átomo. Puede servir para producir energía eléctrica y de otro tipo, que además no es contaminante, o para producir explosiones atómicas. Entonces, la misma tecnología sirve para las dos cosas. Adelante, don Edgar. Totalmente. Y retomando lo que han escrito estos economistas, especialmente los que han formalizado la teoría esta de la creación destructiva, eso deja grandes enseñanzas para los países, porque es una forma de poder conducir entonces la política pública para favorecer el crecimiento económico, algo que se ha dejado mucho en nuestros países. O sea, estamos muy inmiscuidos en la discusión del día a día, pero no tenemos como esa visión de hacia dónde deberemos ir, hacia dónde vamos a encajarnos dentro de ese desarrollo tecnológico mundial con la inteligencia artificial, por ejemplo, para sacarle provecho para Costa Rica, no para nosotros solos, sino para nosotros mismos, sino para Costa Rica. Y cuando uno ve, por ejemplo, la forma en la cual Costa Rica ha decidido desarrollarse, en donde tenemos una economía dual, en donde el 85% está destinada al mercado local y el 15% a la exportación, y ese 15% tiene regímenes especiales que son zonas francas, la gran pregunta es si realmente las empresas que están llegando a Costa Rica van a ayudar en esa visión de muy largo plazo o de mayor plazo, en donde se integren las nuevas tecnologías que puedan ser integradas dentro de la economía esta destinada al mercado local. Porque si no, lo que vamos a continuar observando es que compañías costarricenses cada vez se van a empezar a quedar rezagadas, las que están dedicadas al mercado local, y las que vienen de afuera pues vienen con ventajas sobre tecnologías que son mucho más avanzadas. O sea, tenemos que montarnos en esa ola de desarrollo tecnológico, o vamos a permanecer con crecimientos, digo yo, bastante modestos. Para este año, por ejemplo, se menciona que el crecimiento va a ser inferior al 3%, eso es insuficiente para poder desarrollarnos como nación, controlar pobreza, entre otras cosas. Y lo que nos dicen estos economistas es que el gobierno tiene las herramientas para promover esa adopción de la tecnología mediante la atracción de empresas que son líderes mundiales en generación tecnológica, para poder nosotros tomar esos desarrollos, integrarlos a nuestros procesos productivos y gozar de bienes y servicios que van a ser más baratos y que van a tener mayores calidades a las que observamos actualmente, que favorecen el crecimiento económico de otras empresas que utilizan esos insumos que hoy no están disponibles en nuestro mercado y que sí lo están en otros países. Hubo un caso de lo que en el primer segmento distinguimos como el efecto Nokia, que es un poco... Intel se preocupó mucho por computadoras, sí, pero mientras tanto no se preocupó por lo que Nvidia hace
y ahora Nvidia incluso compró parte de Intel. Así es, así es. Lo cual también es ese proceso de creación destructiva. Las compañías que se van haciendo más poderosas empiezan a adquirir la competencia y la sacan como competidor. O sea, hay procesos de concentración importantes. Lo mismo ocurrió con Google, lo mismo ocurrió con la expansión de las telecomunicaciones, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se rompieron las famosas bells en diferentes compañías y luego se empezaron a concentrar nuevamente. Los mercados tienden a ese proceso de concentración hasta que surge una nueva compañía que empieza a desarrollar procesos innovadores, Nvidia, por ejemplo, y entra en el juego a competir con gigantes como Microsoft, Google, Intel, que ya no es tan grande como lo era en su momento, tan importante. AMD, que es la competencia de Intel, por ejemplo, está creciendo mucho más rápido que Intel y así sucesivamente. Ese proceso de competencia en donde las personas o los dueños de esas empresas están tratando de surgir, ganar la competencia, ganar la carrera, es lo que hace que los países crezcan. Si no tenemos las condiciones, decía Howard, para generar ese crecimiento, los países se estancan. Entonces, creemos, o sea, debemos crear las condiciones para que esos desarrollos científicos se den en nuestro país. Algunos van a ser por creación propia, como ha sido el caso de algunas empresas, otros va a ser por copias o montarse sobre tecnologías ya existentes. Bueno, y además, un ejemplo interesante en todo ese proceso es algo tan importante como la Unión Europea, que en estas carreras de alguna manera se lo están comiendo entre algunas de las empresas de Estados Unidos y China. Y la Unión Europea, digamos, en esta carrera de inteligencia artificial no tiene ningún gran líder. Así es. De hecho, si usted ve el crecimiento de los países de la Unión Europea, es muy modesto comparado con el de Estados Unidos y con el de China u otros países asiáticos. Entonces, ¿quién está dominando el mercado mundial en materia tecnológica en este momento? Sin duda, Estados Unidos es uno de ellos, China es otro, y Taiwán, que es hoy por hoy casi exclusivamente el país en donde se producen los procesadores. Pues ahí están las fábricas que no han logrado posicionarse en otras partes del mundo. Pues, ¿cómo aprendo escuchándolo? ¿Cómo es usted de claro? Y sus estudiantes estoy seguro que lo disfrutarán mucho. Y además, la universidad tiene que estar pensando en el futuro y usted lo hace a través de sus clases y de sus artículos. A las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR y todos cuidémonos mucho.